Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las transformaciones políticas más épicas de la historia, el paso del poder absoluto de un rey a un Estado centrado en el ciudadano. Un cambio radical que, literalmente, redefinió las reglas del juego del poder. A ver, para que nos hagamos una idea, a un lado tenemos el antiguo régimen, un rey como Luis XIV con un poder absoluto, incuestionable, casi divino, y al otro la imagen de la revolución, el pueblo en armas, luchando por su libertad y su soberanía. Son dos mundos totalmente opuestos, y la historia de cómo se pasó de uno a otro, bueno, es la que vamos a desgranar ahora mismo. Así que la pregunta clave es esa, ¿no? ¿Cómo se pudo producir un cambio tan bestia? ¿Qué ideas, qué sucesos hicieron posible que el poder cambiara de manos de una forma tan drástica? Pues vamos a verlo paso a paso. Para entender la revolución, primero hay que entender contra qué se estaban rebelando. Y eso era ni más ni menos que el absolutismo, el sistema político que dominó Europa durante siglos. El absolutismo se basaba en una idea muy simple. Todo el poder, absolutamente todo, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, se concentraba en una única persona, el rey. Y su autoridad, ojo, no venía del pueblo, sino que se suponía que venía directamente de Dios. Esto, en teoría, hacía que su poder fuera ilimitado. Y si pensamos en un absolutista, la imagen que nos viene a la cabeza es la de Luis XIV de Francia, el famoso Rey Sol. Su frase, "El Estado soy yo", lo resume todo a la perfección. Él era la ley, la nación y el gobierno, todo en uno. Y que nadie piense que era un caso aislado. Si echamos un vistazo a este mapa de la segunda mitad del siglo XVIII, vemos que desde España y Portugal hasta Rusia y Prusia, las monarquías absolutas dominaban prácticamente todo el continente. Era sencillamente el orden establecido. Pero claro, ningún orden es para siempre. Por debajo de esa superficie de reyes y cortes estaban creciendo tensiones y sobre todo estaban haciendo nuevas ideas que iban a empezar a romper los cimientos del absolutismo. El viejo sistema feudal empezaba a hacer aguas, y mientras una nueva clase social, la burguesía, comerciantes, banqueros, se estaba convirtiendo en el verdadero motor económico. Acumulaban riqueza, controlaban el comercio, pero el poder político seguía en manos de la nobleza. Y aquí está la clave. ¿Cómo era posible que los que generaban la riqueza no tuvieran voz ni voto? Esa frustración fue la gasolina del cambio. Y a esa tensión social se le unió una auténtica bomba intelectual, la Ilustración. Un movimiento de filósofos y pensadores que se atrevieron a cuestionarlo todo, desde la religión hasta el poder, usando la razón como su única arma. Y las ideas que soltaron cambiaron el mundo para siempre. A ver, el poder no viene de Dios, viene del pueblo. Para que nadie abuse, el poder debe dividirse en varias ramas que se controlen entre sí. Y cada persona, por el hecho de nacer, tiene derechos que nadie le puede quitar. Para el sistema absolutista, estas ideas serán dinamita pura. Las ideas son muy poderosas, sí, pero necesitan una chispa para prender la mecha. Y esa chispa fue la era de las revoluciones, el momento en que toda esa filosofía bajó a la calle y a los campos de batalla. Se puede seguir el rastro perfectamente. Fue como una reacción en cadena. El primer golpe se dio en Inglaterra en 1688, con la Revolución Gloriosa, que limitó por primera vez el poder de un rey. Casi un siglo después, en 1776, la Revolución Americana fue más allá, creando un país nuevo basado en esos derechos naturales. Y todo estalló definitivamente en 1789 con la Revolución Francesa, el gran terremoto que derribó el antiguo régimen en el corazón de Europa. Y lo que es crucial aquí es que esto ya no iba de debates en salones, ¿eh? La gente estaba dispuesta a luchar y a morir por estas nuevas ideas. La soberanía y la libertad se convirtieron en algo por lo que valía la pena tomar las armas, y eso cambió para siempre la relación entre el pueblo y el poder. La Revolución Francesa, desde luego, fue el punto de no retorno. Su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue un documento que básicamente convirtió las ideas de la Ilustración en ley. Proclamó que todos eran iguales ante la ley, que la libertad era un derecho y que la soberanía estaba en la nación, no en el rey. Y aquí viene lo irónico. Fue un emperador, Napoleón Bonaparte, quien acabó extendiendo muchas de estas ideas revolucionarias por toda Europa. Con sus conquistas exportó cosas como el Código Civil, la igualdad ante la ley o la separación de la Iglesia y el Estado, debilitando a las viejas monarquías en todo el continente. Y entonces, de las cenizas del absolutismo y del fuego de las revoluciones, ¿qué surgió? Pues un nuevo modelo de organización política, el Estado liberal. Y esta comparación lo deja clarísimo. Pasamos del derecho divino a la soberanía popular, de un poder concentrado en una persona a un poder dividido para que se controle a sí mismo. Y lo más importante de todo, se dejó de ser un súbdito pasivo para convertirse en un ciudadano activo, con derechos y deberes.
Este nuevo Estado se levantó sobre una base de derechos garantizados por ley, derechos humanos básicos, como la vida o la libertad de expresión, derechos civiles, como tener un juicio justo o proteger tu propiedad, y por supuesto, derechos políticos, como participar en el gobierno, aunque es verdad que al principio el derecho al voto estaba muy limitado. Estos primeros gobiernos liberales tenían unas características muy claras. El poder político estaba sobre todo en manos de la burguesía. Se apostaba por la libertad económica, por el dejar hacer. El poder ya no era el capricho del rey, sino la ley, la legislación, y se marcó una separación muy clara entre el Estado y la Iglesia. Pero claro, este nuevo modelo no se consolidó de un día para otro, ni mucho menos. Fue una lucha constante. De hecho, durante todo el siglo XIX hubo 3 grandes oleadas revolucionarias en Europa, en 1820, en 1830 y en 1848. Cada una fue una nueva batalla para defender las constituciones y las libertades frente a los que querían volver al viejo orden absolutista. Muy bien, y después de este viaje por la historia llegamos a la parte final. ¿Por qué todo esto, que pasó hace más de 200 años, sigue siendo tan importante hoy en día? La idea fundamental es esta. No se trató solo de quitar a un rey para poner un parlamento, fue mucho más profundo. Fue una transformación total de la relación entre los que gobiernan y los gobernados. Se redefinió de dónde venía el poder y quién tenía derecho a ejercerlo. El legado que nos dejó esta lucha es simplemente inmenso. Casi todas las democracias que conocemos hoy se basan en los pilares que se construyeron en esa época. Que el gobierno rinde cuentas ante el pueblo, que cada persona tiene derechos que nadie le puede quitar y que nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Aquellas ideas de soberanía, derechos y razón cambiaron el mundo por completo. ¿Cuáles son las grandes ideas que están definiendo y transformando nuestro mundo en pleno siglo XXI? Porque la historia, como vemos, nunca se detiene. Gracias por habernos acompañado.